Ok, a partir de ese momento entonces tenemos la grabación activa. Darle la bienvenida aquí a la compañera y a los compañeros que posteriormente vean la grabación. Esta es la semana final del módulo 3. El día de hoy tenemos una temática ahí bastante interesante y también vamos a tener ya pues activado el examen final, donde como en los módulos anteriores se evalúa la temática de las 4 semanas. Como siempre, el examen va a tener una duración o un tiempo para completarlo de una semana, es decir, de hoy en 8 a más tardar las 12 mediodía ya tendrían que estar entregados todos los exámenes. Cualquier situación, como siempre les digo, la idea es que me lo hagan saber a tiempo al correo electrónico. Recordemos que la semana anterior los temitas que cubrimos a grandes rasgos, ¿verdad? Fueron bioseguridad, barreras de protección, asepsia y cuartos controlados y limpios. Para el día de hoy vamos a ver un poquito de bioseguridad hospitalaria, legislación costarricense, obligaciones del trabajador y del patrono y los EPP. A modo de repaso, la bioseguridad, recordemos que pues es desarrollada o aplicada en las industrias con el fin de garantizar la protección en laboratorios, tanto para las personas como para la industria en general. Esto aplica en profesionales de la salud, áreas hospitalarias, en industrias de dispositivos médicos, que es lo que a nosotros nos interesa, en personas en general y frente a cualquier situación donde haya una exposición de agentes. También la semana pasada vimos algunos tipos de agentes, pero aquí nos enfocamos en los agentes de tipo biológicos, llámese virus, bacterias, hongos, ¿verdad? Entre otros, que pueden generar infecciones o también enfermedades en las personas que se exponen a estos si no cuentan con barreras de protección. Ahora, la bioseguridad hospitalaria, ¿verdad? Pues aquí en términos generales se dice que a través de medidas científicas organizadas se definen las condiciones de contención, o sea, eso que vamos a tener que realizar como estrategia, como mecanismo para saber cómo actuar bajo algunas agentes infecciosos a la hora de que se manipule, ¿verdad? Un objeto que tal vez esté contaminado. Y la idea es que a través de un buen manejo de esto, evitemos o minimicemos el riesgo biológico de contagio. Obviamente que para reducir la exposición potencial de agentes infecciosos que podrían dañar o generar una afectación directa sobre personal de laboratorios, de hospitales, en áreas críticas, personal de áreas también que no son críticas, pero que por la afluencia de personas podrían verse afectados, pacientes, público en general y el medio ambiente. La bioseguridad hospitalaria puede producir dos condiciones. Como vemos ahí en el esquema, vamos a ir viendo primero a la izquierda y luego a la derecha. La bioseguridad hospitalaria puede producir salud si hacemos obviamente todo de la forma correcta. Produce salud cuando se hace una adecuada segregación de desechos hospitalarios. Hay dos tipos de desechos hospitalarios, si queremos verlos de esta manera, los desechos comunes y los desechos peligrosos. A nivel de bioseguridad se recomienda identificar estos dos tipos de desechos a través del color de las bolsas de basura que se utilizan para contenerlos. Por ejemplo, los desechos comunes generalmente deben ser depositados en bolsas de color negro. Ahí van a poder colocarse papelería, residuos de comida, ¿verdad? O sea, nada que en términos generales podría generar como un foco o una fuente de contaminación a nivel de virus, por ejemplo. Y tenemos los desechos peligrosos que deben ser desechados en bolsas de color rojo.
Aquí pueden ser jeringas, algodones que obviamente se hayan utilizado para una curación, muestras de orines, heces, o sea, todo aquello que tuvo contacto con alguna sustancia del cuerpo humano, desde sangre, saliva, ¿verdad? O cualquier otra. Y por otro lado, la bioseguridad hospitalaria también podría producir enfermedad. ¿Y por qué? Bueno, por una mala segregación de los desechos. Entonces, si yo desconozco todas las recomendaciones que la bioseguridad propone, podría estar haciendo un mal manejo de desechos. Y al hacer un mal manejo de desechos puede generarse obviamente enfermedades y contagios como hepatitis B o el VIH. Recordemos que la semana pasada, ¿verdad? Pues digamos que introducimos un poquito lo que fue la temática de la bioseguridad y hablamos sobre algunos principios de esta. Hablamos de la universalidad, o sea que todas las personas deben de seguir estas reglas, no es algo exclusivo de, por ejemplo, un doctor o una enfermera, sino que cualquier persona que esté relacionada de forma directa o indirecta con algunas áreas de salud e inclusive industria médica deben seguir los protocolos al pie de la letra. También otro principio de la bioseguridad eran las barreras de protección, que vimos pues que hay bastantes o hay una clasificación muy general que podríamos decir que son la inmunización activa, que son las vacunas, pero nosotros hicimos énfasis en el uso de barreras físicas, como algunos digamos, elementos que podemos colocar en nuestro cuerpo, en la cabeza, en los ojos, en la boca, en las manos, ¿verdad? En el cuerpo, para generar una barrera, una protección frente a la exposición de algún tipo de sustancia o segregación corporal que podría obviamente generar un riesgo de contaminación o contagio. Otro principio de la bioseguridad fue el manejo de residuos. Hablábamos de que hay pues residuos biocontaminados, como se observa ahí en pantalla, voy a hacerlo un poquito más grande tal vez, que puede ser pues todo lo que tuvo contacto con sustancias del cuerpo, los residuos especiales que pueden ser tal vez medicamentos vencidos o residuos radioactivos, algo peligroso, algo químico, y también los residuos comunes, que son los que generalmente encontramos en las oficinas, ¿verdad? O en el área de alimentos. Bien, muy relacionado con el tema de la bioseguridad, tenemos a la salud ocupacional. Esto es un conjunto de actividades que tienen como objetivo fomentar y mantener un alto grado de bienestar físico, mental y social en los trabajadores. Promueven la adaptación del trabajo a la persona y de la persona a su trabajo. Como se ve tal vez ahí de forma representativa en esa imagen, la salud ocupacional va a observar detalles y aspectos relacionados con el entorno donde están los trabajadores, va a procurar generar un bienestar, inclusive hasta desde el punto de vista de que su silla, si usted está sentado, sea la más idónea para su cuerpo, que la altura del escritorio sea la más óptima, que si necesita algún tipo de protección para los ojos, pues que la empresa se lo pueda facilitar. O sea, es todas esas mejoras que a nivel laboral la empresa debe ofrecerle a sus colaboradores para garantizarles que van a estar en el mejor estado físico, emocional, mental y social, ¿verdad? Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, un colaborador que esté, por ejemplo, desmotivado, que esté enfermo, que sea un colaborador, como dicen popularmente, y en los últimos tiempos se usa mucho ese término, tóxico, son colaboradores que generan un daño o una afectación a la empresa y muchas de esas cosas pueden corregirse a través de la intervención de la salud ocupacional. Muchas veces las empresas ya tienen un departamento, ¿verdad?, que se dedica específicamente a esto y los trabajadores de esta área pues se dedican a observar todos los espacios de trabajo y ofrecen mejoras para, repito, mejorar la condición laboral de cada persona.
Los peligros laborales más comunes que la salud ocupacional generalmente va a observar son peligros relacionados a la seguridad, tal vez la posibilidad de que haya un derrame, algunas condiciones en las que las personas tengan que subir, ¿verdad? Tal vez algún estante o algún lugar muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer la salud ocupacional para garantizar que la persona que haga este tipo de movilización no se caiga o no sufra un accidente? En el manejo de las maquinarias, que tengan un buen mantenimiento y además que las personas que las manipulan, pues obviamente estén capacitadas para darle un buen manejo. Las condiciones de la electricidad, espacios que sean muy confinados, si hay una buena circulación de aire, ¿verdad? Eso podrían ser peligros relacionados a la seguridad. También tenemos peligros físicos que se enfocan en la radiación, ¿verdad? Rayos ultravioleta, tal vez temperaturas altas o muy bajas, muy extremas, ruidos muy fuertes, y estas situaciones físicas van a generar un daño al cuerpo, ¿verdad? A los sentidos de cada persona, y ahí la salud ocupacional tiene que intervenir para generar alguna recomendación, alguna mejora que obviamente no agrave la situación de estar expuesto a esas condiciones. También hay peligros ergonómicos o de ergonomía, hacen referencia al levantamiento correcto de objetos, o sea, hay que enseñarle a los empleados cómo tiene que levantar una caja, cuál es el peso que debe de, como máximo, digamos, manejar a nivel de sostenerlo, cuándo es correcto usar una máquina para hacer movimiento de pesos muy elevados. También relacionado con la postura, a la hora de estar sentado por largas jornadas, ¿verdad? Que la persona pues no esté ni recostada a la mesa ni echada demasiado para atrás, sino que tenga una postura correcta. La ergonomía es algo muy importante en las empresas porque cuando está bien desarrollada hay una protección a la salud física de las personas. Una persona que se siente mal durante 20 años es una persona que después de ese tiempo va a tener problemas severos en la columna, algún tipo de desgaste en rodillas, algún tipo de afectación, qué sé yo, en el cuello, y obviamente la salud ocupacional tiene que ver todo esto, buscarle una solución o una mejora para evitar que el daño se genere a largo plazo. También hay peligros organizacionales. Esto se relaciona con el tema del estrés, del acoso, la intimidación, la violencia, la flexibilidad que puede darse en un ambiente de trabajo y que obviamente generaría, ¿verdad?, un daño a la salud mental de las personas. No es extraño escuchar en algunas ocasiones a personas que dicen, bueno, a mí la empresa me encanta, pero yo odio a mi jefe, no soporto a mis compañeros, ahí hay bullying, ahí hay acoso, ahí hay persecución, me siento desmotivado, yo quiero salir corriendo, cuento los minutos para que termine mi turno de trabajo. Ahí hay un peligro de tipo organizacional que la salud ocupacional inclusive debe de observar y generar algún tipo de intervención para corregirlo, ¿verdad? En muchos casos, pues se busca algún tipo de adaptación, algún tipo de corrección. En esta parte es muy común ver que las empresas hacen de forma regular actividades en grupos o en equipos de trabajo al aire libre, hacer dinámicas y una serie de actividades tratando de minimizar esa condición, digamos, negativa, ¿verdad?, que se está percibiendo en el ambiente. Y en algunos casos, pues hay que ser tajante. Si el ambiente es tóxico, es estresante, es complicado y se encuentra que el ambiente es así a causa de una persona, si esa persona definitivamente no hay manera de que mejore, de que cambie, pues generalmente se quita, ¿verdad? Para lograr esa situación pues saludable a nivel mental. También hay peligros de tipo químicos, cuando en las industrias tal vez hay mucho humo, tal vez por el tipo de procesos que se hacen en la fábrica
o hay manejo de líquidos, gases, pesticidas, elementos inflamables o sustancias inflamables. Allí también la salud ocupacional interviene, pues procurando generar todas las recomendaciones que necesiten los colaboradores que están expuestos a estos peligros para evitar, ¿verdad?, el riesgo de que ellos vayan a sufrir un daño, una enfermedad, una afectación en vías respiratorias, etc. Y por último, los peligros de tipo biológico, un poquito relacionado a la bioseguridad, en caso de que la empresa o la industria o el área de trabajo haya un manejo, ¿verdad?, de forma regular, tal vez de sangre, hayan bacterias, hayan insectos, residuos de animales. Entonces, ¿qué hace la salud ocupacional ahí? Tiene que intervenir, tiene que buscar mecanismos, tiene que buscar hacer pues protocolos para que las personas hagan cada uno de los procesos de forma segura sin que pongan en riesgo su salud al momento de estar, digamos que expuestos a ambientes donde hay peligros de tipo biológico. Bien, en Costa Rica, gracias a Dios, tenemos una legislación a nivel laboral muy importante y bastante, digamos, amplia, que genera una protección, ¿verdad?, tanto para el patrón como para los empleados. En el ámbito específicamente de la salud, que es lo que a nosotros nos interesa, podemos por lo menos decir que hay 3 leyes que son la columna vertebral, que protegen, ¿verdad?, y que garantizan esa seguridad de las personas. Como primera ley, obviamente, es la Constitución Política. También tenemos la Ley de Riesgos del Trabajo y el Código de Trabajo. Vamos a ver cada uno de los aportes que genera cada una de ellas. En el caso de la Constitución Política, podemos resaltar el título 5, que se llama Derechos y Garantías Individuales. En el capítulo único, que tiene el artículo 66, se menciona que todo patrono debe adoptar en la empresa las medidas necesarias para la higiene y la seguridad del trabajo. Entonces, es mentira que uno vaya a llegar a una empresa, por más pequeñita que parezca, por más insignificante que parezca, ¿verdad?, el negocio, así llámese una microempresa, es mentiras que el dueño vaya a decir, mira, qué pena ahí donde usted le va a tocar trabajar, ahí hay problemas de humedad, pero ahí le toca aguantarse, si no le gusta, váyase. No, a una situación así tiene que ser reportada porque la Constitución obliga al patrón a que garantice medidas de higiene y seguridad del trabajo, ¿verdad? Entonces, esto, pues al estar en la ley primordial del país, debe ser acatado por los patronos. Por ejemplo, en la ley 6.727, que es la ley de riesgos del trabajo, en el título 4, artículo 195, nos dice, constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Y este artículo lo explico con un par de ejemplos. Hace años, ¿verdad?, en el sector de Limón, específicamente en las zonas bananeras, para nadie es un secreto que el uso de agroquímicos en estas áreas es bastante común. Sin embargo, hablemos de unos 50 años atrás, no estaba muy regulado el manejo de los agroquímicos ni de los pesticidas. Eso era pues algo muy, ¿cómo decirlo? No era, digamos, no era vigilado como lo es ahora, por temas de salud, por supuesto. Pero en aquella época, al no haber verdaderamente una ley que regulara o que protegiera la seguridad de los trabajadores, se usaban, ¿verdad?, a la libre, como dicen, sin ningún tipo de protección para las personas que trabajaban en las áreas. Entonces, al haber tantas personas
expuestas a agroquímicos, a pesticidas, ¿verdad? En estas plantaciones, se empezó a generar en Costa Rica una situación en donde los nacimientos, ¿verdad? De estas áreas y específicamente nacimientos relacionados con personas que trabajaban en áreas bananeras, resulta que eran niños o niñas que ya venían con deformaciones y con condiciones físicas completamente anormales, extrañas, ¿verdad? Totalmente preocupantes. Y al empezar a darse tantos nacimientos con los mismos problemas de salud en estos niños, se empieza a hacer un estudio y se determina que los padres, ¿verdad? Los varones que trabajaban en estas zonas bananeras tenían años de estar respirando agroquímicos, respirando pesticidas, y sus cuerpos, su sangre e inclusive su ADN sufrió algún tipo de daño, de manera que cuando embarazaban a sus parejas ya iba dañado pues su contenido. Y este daño obviamente se manifestaba en niños y niñas que venían deformes, que tal vez le faltaba un bracito, le faltaba un piecito, tal vez no tenían la carita bien formada, y lamentablemente se encuentra que al nunca haberse protegido a estas personas se generó un daño directo en estos niños. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esta ley de riesgos del trabajo establece ya propiamente un artículo que cualquier enfermedad o accidente que una persona trabajadora sufra como resultado de la labor que realiza, o inclusive si se agrava su situación de salud, definitivamente pues esto constituye un riesgo de trabajo, y los riesgos de trabajo obviamente tienen que ser cubiertos por el patrón. Para eso en todas las industrias, aquí en Costa Rica es obligatorio que se tengan asegurados a los trabajadores. Yo sé que en Costa Rica, y lamentablemente lo digo, hay muchas empresas que tal vez se aprovechan de la necesidad de las personas y les dicen, mire, si quiere trabajar aquí, bueno, pero yo no lo aseguro. Eso es cosa suya. Si tiene un accidente, ve a ver qué hace, pero yo no lo voy a asegurar. Y algunas personas, repito, por necesidad, pues se la juegan, aceptan esas condiciones, y el día en que tienen un accidente o sufren una enfermedad, pues se complica bastante, se agrava bastante el tema de un reclamo o demanda, precisamente por el hecho de que el patrón pues nunca lo aseguró, pero es algo que está legislado en nuestro país. Vamos a ver algunas obligaciones que tienen los patronos y después vamos a ver obligaciones que tienen los trabajadores según las leyes en el país. Específicamente relacionado con la ley número 2, que es el Código de Trabajo, en el artículo 284, se dice que sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrono. Aquí vemos las 4 obligaciones, bueno, son más, pero vamos a ver estas primeras. Es obligación del patrono permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a la salud ocupacional. Generalmente esas autoridades competentes que relaciona o que menciona el texto es el Ministerio de Salud, que generalmente puede hacer visitas, ¿verdad?, sin aviso previo a las empresas para hacer una inspección, ¿verdad?, en las áreas y verificar si a nivel de salud ocupacional pues todo está bien cubierto o si requiere algún tipo de mejora. No es raro que algunas empresas terminen siendo clausuradas, por ejemplo, por el Ministerio de Salud, e inclusive a veces hasta por municipalidades, cuando se determina que hay áreas que son inseguras o que ponen en riesgo la vida de los trabajadores. Otra obligación de los patronos es cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Las empresas, cada vez que contratan personal nuevo, tienen que capacitarlo acerca de cuáles son los protocolos, las medidas de seguridad que tiene la empresa, y así se garantizan que todos están informados, que todos saben qué es lo que hay que hacer, que no se permite, que es obligatorio, ¿verdad?,
De manera que si el día de mañana, me voy a adelantar un poquito, pero el día de mañana una persona que recibe una capacitación y en la capacitación se le dice, mire, cuando usted cruce, qué sé yo, de la zona A la B en la planta, usted tiene que tener el chaleco reflectivo colocado correctamente y el día de mañana una persona que recibió esa capacitación no se pone el chaleco reflectivo y por A o por B una grúa se lo lleva y lo atropella. Allí el patrón perfectamente puede aducir que la persona estaba informada, pero que desacató la obligación de salud ocupacional y por eso sufrió el accidente y perfectamente podría ser, ¿verdad? Que el patrón no diga, bueno, ya eso no es mi responsabilidad porque yo cumplí con capacitarlo, pero él fue el que incumplió a conseguir la instrucción de salud ocupacional. Entonces aquí es importante que el patrón capacite. Otra obligación es cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. O sea, la salud ocupacional, como lo vimos hace un rato, considera un montón de aspectos, ¿verdad? A nivel laboral, digamos el ambiente de trabajo, la parte de manejo de lugares donde hay tal vez químicos, problemas biológicos, etcétera. Entonces, es obligación implementar planes de salud ocupacional. No es algo alternativo, sino que es obligatorio por ley. También proporcionar, el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. O sea, los patronos son los que tienen que darle a sus empleados todos los equipos de protección personal. Llámese que se ocupa el casco, que se ocupa lentes, que se ocupa mascarilla, que se ocupa botas. El patrono tiene que dárselo. Yo he escuchado lugares donde el patrono le dice al trabajador, ve a ver qué hace y cómprelo usted. Y no, o sea, en la ley está tipificado que es una obligación del patrono comprarlo y dárselo al empleado. Y vean que este último enunciado dice, ok, proporcionar el equipo, perfecto, pero también dice asegurar su uso. O sea, yo no es que le voy a dar a Pedrito el casco y el tapabocas y me desentiendo de Pedrito, no, yo tengo que garantizar y vigilar que Pedrito los utiliza. Y donde este colaborador no lo haga, inmediatamente vienen amonestaciones, una, dos y la tercera va para afuera. En algunas empresas es tan estricto que ni siquiera hacen una amonestación verbal, de una vez van para afuera, porque sale muy caro asumir un accidente de trabajo por una irresponsabilidad de un empleado, que no quiera cumplir con los requerimientos de seguridad. Y también vean que la última palabra dice funcionamiento. No le voy a dar a un empleado, qué sé yo, un casco que esté quebrado, porque, o sea, se lo tengo que proporcionar y el casco tiene que funcionar, porque si no, pues no estoy haciendo bien el trabajo a nivel de patrono, ¿verdad? También vamos a ver las obligaciones del trabajador, porque es muy bonito ver lo que el jefe tiene que, bueno, el dueño de la empresa tiene que hacer, pero también le toca hacer algunas cosas a los trabajadores. Y siempre en la ley 2, que es el Código de Trabajo, también el artículo 285 dice, todo trabajador deberá acatar y cumplir en lo que le sea aplicable con los términos de esta ley, su reglamento, reglamentos de salud ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia les formulen las autoridades competentes. O sea, la ley le dice al trabajador, hey, es su obligación. Vean que la palabra deberá, un deber es una obligación. Debe acatar y cumplir todo lo que se le diga que tiene que hacer en términos de salud ocupacional. No es que si me acuerdo, no es que si me gusta, si me parece, no es su obligación hacerlo. También es obligación del trabajador las siguientes situaciones. También les obligan a ellos entonces a someterse a exámenes médicos que establezcan el reglamento de la ley o lo que ordenen las autoridades competentes, ¿verdad? Y obviamente lo que resulte de esos exámenes tiene que informárselo al trabajador. Aquí lo más común son las benditas pruebas doping, ¿verdad? Esto entonces
es una obligación. El trabajador que diga, no, yo no quiero que me pongan el doping de una vez, va para afuera, porque la ley dice que es obligación someterse a estas pruebas y se le va a informar de lo que resultó de esas pruebas. Aquí abro un paréntesis con el asunto de los doping y lo digo porque conozco de primera mano en una de las empresas donde yo trabajé en algún momento se dio la situación. Bueno, realmente no fue un doping, sino que fue una prueba de alcoholemia que se hizo en la empresa, era algo regular. Y en la empresa se hacía con un aparatito como lo que usan los tráficos, que es para soplar. Se le hace al empleado y el aparato pues genera una medición, bueno, extremadamente alta, como que si esa persona literalmente estuviera requete contra alcoholizada. Entonces obviamente fue alarmante porque era una persona que estaba trabajando, su trabajo era importantísimo, no es un trabajo que se puede tomar a la ligera porque puede poner en riesgo muchísimas personas en cualquier descuido. Cuando genera esta alerta, a la persona literalmente la sacan del lugar, se la llevan a un cuarto aparte y se empieza a hacer pues una entrevista para ver qué fue lo que pasó. Lo interesante del caso es que el empleado estaba asustado y él decía que no, que le volvieran a hacer la prueba porque seguramente el aparato estaba malo, que él no ha bebido ningún tipo de licor. Se le vuelve a hacer la prueba y vuelve a salir, ¿verdad? Súper alterada, unos niveles de alcohol altísimos. Más sin embargo, tal vez por la forma en la que el empleado se expresaba y se conducía, pues no parecía ser una persona que estuviera borracha. Entonces, pues se hace una indagatoria, se manda al laboratorio, de hecho, se le extrajo sangre, ¿verdad? Para hacer como un segundo chequeo ya un poquito más exhaustivo. Y en la prueba de sangre resulta que el muchacho sale limpio, completamente limpio. Entonces de ahí extrañados dicen, es que es muy raro que dos pruebas por la boca salga tan alterado el proceso y que por sangre el muchacho está limpio y no tiene alcohol. Y vean, parece mentiras jóvenes, se determinó que el muchacho no estaba alcoholizado. Lo que pasa es que como unos 10, 15 minutos antes de que le hicieran la prueba, que obviamente son pruebas sorpresa, el muchacho venía de almorzar, se había lavado los dientes y ojo con este dato, se había hecho un enjuague bucal con Listerine. Y resulta que el Listerine pues es un enjuague con un nivel de alcohol sumamente elevado. Y al aplicárselo una prueba de soplado, o sea, por aliento, obviamente la máquina detectó niveles de alcohol elevadísimos, pero era alcohol que estaba solamente en su boca por enjuague. Esto fue una situación, ¿verdad? Súper, súper interesante. Generó obviamente una lección para la empresa y obviamente se empezó a recomendar al personal que si se habían enjuagado o lo que sea, bueno, que en la medida de lo posible compraran enjuague bucal sin alcohol, pero que si habían utilizado con alcohol, que lo informaran antes de que se les aplicara la prueba, pues por lo menos para tener esta variable, ¿verdad? De conocimiento. Y otra cosa también que se da cuando se dan pruebas de orina, por ejemplo, ¿verdad? Las doping, es si la persona utiliza algún tipo de medicamento, tal vez, y generalmente es lo más común cuando son medicamentos o psicotrópicos, ¿verdad? Que son recetados por un experto, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra. Este tipo de medicamentos casi siempre son bastante fuertes y alteran mucho los resultados del examen. Entonces es importante que si alguna persona obviamente está tomando algún tipo de medicamento especial, lo informe antes de hacer la prueba. Porque si la prueba sale alterada y la persona previamente no informó que usaba un medicamento, pues lamentablemente a veces ocurre, ¿verdad?, que se convierte en un problema lograr comprobar esta situación si no se informa a tiempo. Generalmente las personas que consumen algún tipo de psicotrópico, ¿verdad?, que es recetado, es importante pues que hagan de conocimiento de la empresa donde se guarda su expediente personal
la receta, ¿verdad? O algún tipo de certificado médico que garantice pues que se consume por un asunto de salud. En colaborar y asistir a programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Aquí no se vale esconderse o decir que pereza, que cansado, yo no quiero ir a esa capacitación. No, es obligación suya ir si a usted lo calendarizan para que asista. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. Es muy común que en las empresas hayan los conocidos, ¿cómo se llama esto? Se me va el término. Ay, qué cólera, lo tengo en la punta de la lengua. Los conocidos, bueno, son como equipos, ¿verdad? Grupos de trabajo, tiene otro nombre ahí, pero que se les asignan algunas funciones para generar un aporte a la salud ocupacional y participar de lleno en estos programas. También utilizar, conservar y cuidar el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se le suministren. Entonces, el patrono, como vimos antes, está en la obligación de dar todo el equipo, pero también es obligación del trabajador usarlo y cuidarlo. Entonces, generalmente cuando se les dan algunos equipos a los empleados, no es raro que se les haga firmar hasta un contrato, ¿verdad? De que mire, a fulanito de tal se le está entregando un casco así, guantes así, lentes así, porque es el que tiene que, pues, obviamente responder por el uso de esos instrumentos. Estamos claros de que estos equipos de protección en algún momento cumplen su vida útil, la empresa esto ya lo sabe, pero hay que obviamente llevar un control de a quién se le dio y saber si lo está cuidando, ¿verdad? No es que se le dañó por el uso regular y responsable, sino que nada más un día con un colerón agarró el casco y lo hizo reventado contra la pared. No, obviamente eso ya es otra cosa y no es permitido. En temas de salud ocupacional, ya a nivel mundial, tenemos a la Organización Panamericana de la Salud, o por sus siglas OPS. Esta es la organización internacional especializada en salud pública de las Américas. Trabaja cada día en los países de la región para mejorar y proteger la salud de la población. Brinda cooperación técnica en salud a países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas. La OPS vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas? Bueno, creo que en este momento tengo solamente dos jóvenes, sí. ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Hasta acá. Gracias, Cristian. Todo bien, profe. Gracias. Bien, otro particular que vamos a cubrir son las precauciones para el control de las infecciones. Bien, los elementos, ¿verdad?, que son fundamentales para lograr, ¿verdad?, cubrirnos o protegernos frente a una situación de contagio. Son acciones bastante sencillas, en algunos casos nada complejas, como por ejemplo la higiene de las manos, la limpieza y desinfección de los lugares, seguridad en infecciones y medicaciones, la evaluación de riesgos con un uso adecuado de los equipos de protección personal, minimización de las exposiciones potenciales y reprocesamiento de equipo médico reutilizable. El equipo de protección personal, perdón, o por sus siglas EPP, son todos esos equipos muy parecido a lo que vimos la semana pasada sobre las barreras de protección física. Acá los equipos de protección personal ya es como un término un poquito más técnico. Eso es todo lo que se utiliza en el cuerpo, llámese equipo, piezas o dispositivos, y que evitan el contacto directo con algún peligro, ¿verdad?, que ponga en riesgo la persona o que podría generar alguna lesión o enfermedad. Hay equipos de protección, como lo vemos en imagen, desde el casco, lentes, arnés, chalecos, zapatos de seguridad,
algún tipo de protección auditiva, ¿verdad? Esos son EPPs. Ahora, cuando se habla de los EPP, deberíamos de considerar que elegirlos o seleccionarlos es una labor importante porque debe hacerse de acuerdo al riesgo al que se va a exponer la persona. No es lo mismo que yo piense, por ejemplo, mira, vamos a comprarle unos guantes a los compañeros que nos ayudan con la limpieza de las oficinas, a que yo les diga, hay que comprar guantes para el encargado de laboratorio que todos los días se expone al manejo de virus y bacterias para sacar muestras. ¿Verdad? No puedo pensar en que es el mismo guante que se le va a dar a los dos colaboradores. Dependiendo del riesgo, así se escoge la calidad, el tipo, ¿verdad? O las características de ese equipo de protección que se le va a facilitar. Para esa adecuada selección de equipo de protección personal, es necesario responder por lo menos las 4 preguntas que están en pantalla. ¿Qué tipo de procedimiento se va a realizar? ¿Cuál será el grado de proximidad al paciente si estuviéramos en un área, digamos, médica durante la realización de esos procedimientos? ¿Cuáles son las medidas barrera para detener la propagación de la infección? ¿Y cuáles son los componentes del equipo de protección personal disponible? ¿Qué probabilidad existe de tener contacto con sangre o fluidos corporales durante el procedimiento? Son algunas de las muchas preguntas que deberíamos hacernos para poder elegir correctamente ese EPP. Ahora, los trabajadores de la salud deben responder estas preguntas. ¿Dónde me pondré y me quitaré el EPP? Recuerden que las semanas anteriores, cuando veíamos un poquito sobre el tema de los cuartos limpios, ¿verdad? Hablábamos de que deberían de existir áreas específicas donde cada colaborador se coloque en el equipo de protección. No es que se lo vaya a poner ahí en la acera de la calle, ni se lo va a poner en el baño, donde hay tanta contaminación. Deberían haber zonas especiales para esta actividad. Entonces, ¿dónde me pondré y dónde me quitaré el equipo de protección? ¿Hay suficiente equipo de protección para todos los colaboradores? Que no vaya a ser que hay 20 equipos completos, pero resulta que son 30 colaboradores. ¿Qué hacemos con los 10 que nos quedan por fuera? Necesitaré asistencia cuando use el equipo de protección. A veces hay equipos que uno ocupa, pues tal vez que alguien le ayude a colocárselo, ¿verdad? Correctamente. Habría que preguntarse si se necesita la atención o la ayuda de alguien más. ¿Qué hacer con los elementos para desechar? Porque bien, usamos los equipos de protección, pero ¿dónde los desechamos? Yo no voy a agarrar una bata que se llenó de sangre, ¿verdad? O algún fluido extraño y lo voy a ir a echar en la basura ahí de la oficina. Jamás. Tienen que haber lugares específicos, como lo vimos al inicio, por ejemplo, bolsas de plásticas de color rojo o algún depósito, como lo vemos ahí en pantallas, que está bien rotuladito y que se utiliza específicamente para ese tipo de desechos. ¿Cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de las manos inmediatamente antes y después de la asistencia al paciente? Entonces son algunas preguntillas que, vuelvo y repito, son esenciales para no cometer algún error y poner en riesgo nuestra salud o la de las personas que tenemos alrededor. Bien, y hablando de esto, debemos también tener presente que hay una secuencia lógica para ponerse el equipo de protección personal. Un poquito de los videos que les había dicho que vieran las semanas anteriores acerca de cómo se coloca cada uno de los elementos. Pero vamos a recordar entonces, o a ver más bien un ejemplo aquí particular. Dice, escenarios. Colocarse el equipo de protección para atender a pacientes con influenza u otro virus respiratorio en precaución por exposición a gotas o aerosoles. ¿En qué orden tengo que colocarme el equipo? Bueno, frente a una situación como esta, que voy a ir a atender tal vez a un paciente que está con una gripe o con algún tipo de enfermedad respiratoria. Bueno, primero se coloca la bata, después hay que colocar la protección facial, que esto implicaría colocarse la mascarilla primero, después los lentes, ¿verdad? La protección para los ojos y de último
los guantes y la cofia. Cofia es la gorra, ¿verdad? Que se pone para proteger el área de la cabeza. Entonces, como se ve aquí un poquito, en ese orden deben de colocarse los equipos de protección personal frente al escenario, ¿verdad? De tener que atender, por ejemplo, un paciente con un cuadro respiratorio. Recomendaciones sobre el uso de las batas quirúrgicas, como vemos ahí en pantalla. Bueno, hay que seleccionar la bata adecuada a la actividad y la cantidad de fluido que se prevé encontrar. Si la bata no es resistente a líquidos, se debe usar un delantal impermeable. Quitarse la bata usada cuanto antes, obviamente en presencia de mucho fluido, ¿verdad? Colocarla en un receptáculo para desechos o lavandería, según corresponda, y realizar higiene de manos. Sobre el uso de las mascarillas, hay que seleccionar la mascarilla más adecuada para el tipo de precaución o procedimiento que se va a realizar, quitarse la mascarilla o respirador y colocarla en un receptáculo para desechos y realizar higiene de manos. Aquí también abro un gran paréntesis, se vio muchísimo en temas de pandemia. La gente usaba la mascarilla como quien usa, no sé, la gorra, ¿verdad? Agarraban la mascarilla desechable, o sea, todavía el nombre lo dice, mascarilla desechable. Usted la usa una vez, usted la desecha. Y la gente la andaba hecha un puño en la bolsa del pantalón y la usaba por una semana, 15 días. Vean, yo me asustaba de ver la cantidad de gente que andaba en la calle con mascarillas que se veían negras, no eran celestes, eran negras, de la suciedad que tenían acumulada. Entonces ahí literalmente se pierde el objetivo de este equipo de protección. Ya no es un equipo de protección porque no se utilizó correctamente. Sobre el uso de los lentes, ¿verdad? Utilizarlos según la evaluación de riesgo al que se expongan. Las gafas no sustituyen los protectores de ojos, esto lo vimos la semana pasada, o sea, los lentes medicados, ¿verdad? Que usted compra en una óptica, eso no sustituye el protector de ojos como los que vemos en pantalla. Quitarse el protector del rostro, realizar una limpieza y desinfección y realizar higiene de manos. En ese orden deberíamos de realizar el procedimiento. Sobre el uso de la cofia, aquí existen desechables y reutilizables, como se ve en pantalla. En el caso de las reutilizables, generalmente son de tela y se deben de lavar para volverlas a utilizar. Las desechables, como lo dice el nombre, pues por usado hay que eliminarlas. Con respecto a la colocación de las mascarillas, que me parece que es una actividad que de pronto ya nos resulta un poquito familiar por el tema de pandemia, ¿verdad? Pero por lo menos se recomienda que esta mascarilla obviamente se coloque de forma correcta en el rostro. Generalmente ellas tienen unas plaquitas metálicas que dependiendo de cómo las presionemos contra el área de la nariz y de la barbilla, se van a ajustar bastante bien al rostro de manera que no hayan espacios por donde pudiera filtrarse alguna gotita, ¿verdad? De saliva o partícula contaminada. Generalmente tienen estas bandas elásticas que deben colocarse en la parte trasera de la cabeza, deben quedar bien ajustadas. Y en el caso de las mascarillas que tienen doble banda, que también se ve muchísimo en pandemia, la gente andaba estas mascarillas, las benditas N95, perdón, y se ponían solamente un elástico, porque decían que es que era muy incómodo, el que va por el lado de la nuca, que duele, que pellizca, que esto, que lo otro, pero bueno, pucha, son mascarillas, si están con dos ligas, es porque es la forma más idónea para sujetarla y para que quede bien cerradito y no haya espacio por donde se filtre, ¿verdad? El virus. Entonces es un asunto de colocarlas bien, usarlas correctamente. Con respecto al uso de los guantes, deben cubrir totalmente los puños de la bata, como se ve en la pantalla, ¿verdad? Se coloca la bata y la bata va a quedar, por así decirlo, encapsulada dentro de los guantes. Estos se usan solo una vez y después se desechan. Esto lo vimos la semana pasada, el tema de la colocación, probablemente y espero que hayan visto el video, ¿verdad? Donde se ejemplifica de forma más clarita la colocación e inclusive cómo hay que quitárselos, ¿verdad? Que esta es la última parte. No solamente es saber cómo se quita,
sino también, no cómo se coloca, sino también cómo se quita, porque puede ser que me haya protegido durante el procedimiento, pero que al momento en que yo me lo voy a quitar, cometa el error de contaminarme la mano, ensuciarme, ¿verdad? Y pues de nada sirvió. Entonces, sí tiene que conocerse bien este procedimiento. Yo sé que en industria médica, los que tienen experiencia en el área, en muchos casos es común estar usando guantes de látex, ¿verdad? Para la manipulación de los diferentes dispositivos e instrumentos, porque se busca que haya una completa, ¿cómo se llama? Digamos que protección, ¿verdad? Que no se contaminen los instrumentos, pues al final van a quedar o van a ser manipulados por un especialista para mejorar la calidad de vida de las personas, así que tienen que estar pues muy bien protegidos y separados de toda contaminación. Así que de pronto si por ahí se dice, qué raro, pero es que hoy hablábamos mucho como de sangre, de fluidos, y estamos trabajando, la mayoría probablemente trabajan en industria médica, pero en la parte de construcción de equipos, ¿verdad? No es que van a estar tratando a los pacientes, pero muchas de estas cosas que vimos hoy igualmente son aplicables a los colaboradores en fábrica, ¿verdad? Que se dedican a elaborar dispositivos médicos. Muchas de estas elementos de seguridad tienen que respetarse y son comunes en las empresas en el diario, ¿verdad? Vivir, porque pues son medidas que garantizan la protección de las personas y también de ese producto que cuando esté terminado pueda llegar bien en condiciones óptimas, ¿verdad? Para ser aplicado o utilizado por un paciente. Bien, preguntas, comentarios, alguien que haya tal vez tenido una experiencia relacionada con este temita. María Laura, Cristian. No, profe. Ok. Cristian, ¿usted ha tenido experiencia en este tema? Profe, digamos como una experiencia, bueno, nosotros ahí, donde yo trabajaba el otro día que te contaba, yo manejo un camión, Ujú. pero recogemos todo lo que son desechos de industrias médicas Ok. aquí en el área del Coyol, Heredia y todo eso, entonces, de ahí sí como que nos exigen mucho eso, lo que es el equipo. Ujú. Lo que es el casco, los guantes, en uno que otro lado que se recogen químicos así muy peligrosos, de ya hasta el traje, un trajecito blanco que le ponen a uno, Ujú, ujú. y protección, Ok, pero excelente. sí, más o menos sí estoy ahí como enterado de eso, Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, por ese aporte. con mucho gusto. Bien, así que aquí, ¿verdad? A mí me parece que podríamos decir o concluir que digamos, todas las temáticas que vamos viendo semana a semana, tal vez en el momento a algunos les parezca, mira, eso no, yo eso no lo he vivido, no me ha pasado o no tiene nada que ver con lo que yo hago regularmente, pero puede ser que algún compañero sí, o que en el futuro, ¿verdad? Sí participemos de labores distintas en donde este tipo de conocimiento pues es vital para que pues nos protejamos, seamos responsables, conozcamos nuestras obligaciones y también conozcamos de alguna forma las obligaciones que tienen nuestros jefes con respecto a la seguridad que deben garantizar en los ambientes de trabajo. Y ahí, pues sin ánimo de generar, por así decirlo, roncha, también es nuestro deber reportar cualquier anomalía que veamos en la empresa en donde ustedes consideren que se pone en riesgo la salud de las personas. Las denuncias se pueden hacer al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Salud y de forma anónima. En caso de que a alguno le preocupe, ¿verdad? Obviamente tener represalias, que es normal, pero sí se tienen que hacer estos reportes, porque al final, pues de ahí una persona que adquiera una enfermedad contagiosa en la empresa podrá llegar hasta cierto punto con algún pago, con alguna medida de responsabilidad, pero si la situación es muy grave, ¿verdad? Y ya inclusive hasta de lamentar o pérdida de vida, pues es triste. Entonces es mejor, como dice el dicho, prevenir que lamentar, es mejor
estar siempre muy al tanto de las situaciones, de las condiciones, y cuando uno considere que hay un riesgo, ¿verdad?, que está tal vez ahí latente y la empresa no ha tenido ninguna medida de protección, pues levantar la voz de manera que nos cubramos en salud todos y todas. Bien, como ven en pantalla, ya en semana 4 tenemos habilitado el examen final. El video todavía a ustedes no les sale porque inclusive estamos grabando en este momento. Generalmente recordemos que el video tarda ahí tal vez como una hora, hora y media, dependiendo de la conexión que tenga la plataforma ya para estar habilitado. El examen está bastante sencillo. Como les dije al principio, tendríamos de hoy en 8, máximo tiempo de entrega 12 mediodía. Y ese mismo día, si Dios me lo permite, estaríamos arrancando con el módulo 4 y también obviamente yo estaría publicando las notas como hemos venido trabajándolo en los módulos anteriores. Cualquier cosa que se presente, por favor, repito, háganmelo saber vía correo electrónico y si estamos pues claros con toda la temática, si estamos pues bien con esta información, sería todo por hoy. Agradecerles su tiempo, ¿verdad? Y por supuesto desearles una muy buena noche. Estén al tanto, por favor, de cualquier anuncio, ¿verdad?, que haga servicio al cliente en WhatsApp. Por ahí la semana pasada me parece que les pasé un mensajito sobre las fechas de vacaciones, ¿verdad?, de IPEA, que esto aplica también para este curso. En general cierra IPEA y todos los cursos por este periodo de tiempo de vacaciones, pero por supuesto retomamos ya en enero. Por ahí hago la aclaración, la semana pasada, si no me equivoco, en un grupo, un estudiante me dijo, profe, pero hey, con el tema de vacaciones, ¿qué? ¿Se pierden esas semanas si yo pagué el módulo completo? No, nada se pierde aquí. O sea, se van a descansar esas semanas y regresamos y el tiempo que ustedes pagaron, ese tiempo vamos a tener clases. Así que por aquello estemos pues tranquilos con ese particular. De mi parte, jóvenes, si estamos bien, entonces agradecerles el tiempo o si hay consultas, pues obviamente aprovechemos y las hacemos. De mi parte todo claro, profe. Ok, bueno, entonces muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.